Bueno, buenos días. Gracias al doctor Sánchez de Carmona por la amable introducción, al público por estar aquí en Cancún en la mañana. Debe ser difícil, y más escuchar sobre genética. Prometo hacerlo lo más clínico posible para que no nos aburramos tanto. La idea era, como decía el doctor Sánchez de Carmona, introducir un poquito del trabajo que llevó al Sunversion, pero también a otros de los avances de nuestro grupo, y de esa forma irnos introduciendo en lo nuevo que se está haciendo el trastorno bipolar. Ahora, creo que entendí por qué. Muy bien, voy a señalar allá. Bueno, no hay conflictos de interés. Cuando hablo de nosotros me refiero a este grupo de investigadores. Es un consorcio de la Mayo Clinic que conjunta expertos clínicos y genéticos para nosotros, uno de los grupos que más toma en cuenta la clínica de trastorno bipolar. Entonces voy a hacer mucho hincapié en esto porque, irónicamente, algo tan sencillo como tomar en cuenta los síntomas de un trastorno y lo que vemos en el día a día a veces se nos va, sobre todo cuando la genética es liderada por geneticistas. No tengo nada en contra de ellos, de hecho nos han ayudado muchísimo, pero nuestra idea en este grupo es que sean los psiquiatras los que lideren estos esfuerzos, ya que son los que entendemos bien el asunto de estudiar, ¿no? Entonces, este es un grupo liderado por Mark Fry, que, como saben, y ahí salió en alguna diapositiva, es un experto en el campo, un experto clínico, y Johanna Bernaca están al mismo nivel jerárquico, que es una geneticista estadística, y han logrado además asociarse con gente como Sue McElroy, otra gran experta clínica en el tema, en Lindner, y bueno, nosotros, a la gente latina, nos tocó llegar en un momento muy interesante. Nos tocó llegar cuando se estaba consolidando la primera muestra del biobanco y se estaban pidiendo nuevos fondos. Entonces, esto trajo fellows de diferentes partes del mundo y nos dio la oportunidad a unirnos a este grupo gracias a la gran, al gran apoyo de nuestros mentores. Entonces, esto llevó a gente, por ejemplo, a gente de la Universidad de los Andes, en Chile, que ahí lo mencionaron, a Miguel Prieto, que fue fellow junto conmigo, a Manuel en la clínica alemana, nosotros en la Universidad Autónoma y de Nuevo León, aclarando, y Karolinska, entre otros. Ahora ya también se ha unido Francia con la doctora Marion Le Boyer, así como Anne Duffy en Calgary. Y bien, este es un grupo, como les decía, conjuntado por gente experta en el tema. Voy a empezar un poquito con historia para darles a entender cómo fue que nos conjuntamos aquí. Cuando yo terminé mi residencia en psiquiatría, gracias al apoyo del doctor Caguas, que está por aquí, al doctor Sánchez de Carmona, me dieron la oportunidad de presentarme con el doctor Mark Fry. Tuve una entrevista. Mi interés era hacer un fellow postdoctoral en trastornos de ánimo, y sabía gracias a ellos, a esta clínica que tienen en la Clínica Mayo, que es un centro de referencia mundial donde tratan depresiones resistentes y trastornos bipolares difíciles. Y bueno, gracias a eso y al gran apoyo del doctor Renato Alarcón, que es un embajador latinoamericano, fue que la Clínica Mayo se abrió a fellows latinos. Entonces coincidimos en esta misma época Miguel Prieto, que está acá arriba, Manuel acá abajo, así como un grupo muy interesante de investigadores jóvenes como Stacy, que es coautora de muchos de los trabajos que les voy a mencionar, el grupo de microbiómica, que en esa época eran como los loquillos de la Clínica Mayo, y ahora 3 años después son el core con más fondos de toda la clínica, porque están haciendo investigaciones muy, muy interesantes. Y bien, nos tocó coincidir aquí, y nuestros mentores clínicos, que son Mark Fry y Osama Abu Seud, ahora en NIDA, pues nos vieron algún potencial, verían en la clínica, y nos invitaron a participar en estas investigaciones. Entonces así fue como nosotros tres, Miguel, Manuel y yo,
Finalmente terminamos formando parte de este comité ejecutivo del Biobanco de la Clínica Mayo, ahora como coinvestigadores en cada uno de nuestros centros, y terminamos haciendo buenas cosas, por ejemplo un convenio con nuestra universidad que afortunadamente nos ha permitido enviar nuevos prospectos, nuevos jóvenes residentes que ya han recibido ofertas para ser fellows como los nuestros y esperemos siga trayendo frutos. Entonces es este grupo el que ahora en Monterrey, además con otros investigadores como el licenciado Dionisio, el doctor Antonio, formamos el Centro de Salud Afectiva y de la misma forma creamos un centro enfocado en clínica, en ver pacientes difíciles, y una vez que hacemos eso ya definimos si van a ser reclutados o no a investigación. Y aclaro esto porque tanto nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestros maestros, no buscamos reclutar gente, sino buscamos atender gente y en base a eso ver si son candidatos o no para nuestros estudios. Y básicamente lo que hacemos es crear recomendaciones y devolverlos a la gente que nos los refirió, como lo hacen allá. Tenemos una junta semanal entre los expertos de los otros centros y discutimos estos casos. Entonces es en esta perspectiva que se hicieron estos trabajos, de los que voy a hablar más adelante, y como verán van conjuntando una idea un poquito diferente, con la que afortunadamente hemos logrado contagiar a otros grupos y crear consorcios de los que voy a hablar más adelante. Antes de entrar directo a nuestra investigación, les voy a hacer un pequeño recordatorio de la genética del trastorno bipolar. En la mañana, en la plática de déficit de atención, interesantemente mencionaban este concepto, que los trastornos psiquiátricos de alta heredabilidad son trastornos que tienen seguramente una base poligénica. Son no mendelianos, no va a haber un gen de trastorno bipolar, pero sí se van a conjuntar variantes en diferentes genes que al estar ahí nos van a crear riesgo para la enfermedad. Y como vemos en esa gráfica de Sullivan, es el trastorno bipolar uno de los que tiene más alta heredabilidad dentro de la psiquiatría, junto con la esquizofrenia y el autismo. Casi un 85% de la enfermedad explicada por genes, y sin embargo batallamos mucho para definir cuáles son estos marcadores genéticos que nos van a dar el riesgo de trastorno bipolar. Si bien hay algunos que han sido bien estudiados y bien determinados, sobre todo CAGNA1C y anquilina 3, canales de calcio, proteínas de unión, así como otros genes que tienen que ver con patrones cerebrales y neuroplasticidad, batallamos mucho para encontrar el resto de esos marcadores. Y tenemos dos explicaciones. Una, el tamaño de la muestra. Cuando estamos hablando de que en nuestro genoma hay billones de variables, es difícil obviamente encontrarlas todas, y sobre todo cuando estamos hablando de múltiples combinaciones. Pero por otro lado, y esto es algo crítico que a nosotros se nos hacía muy curioso, que nadie lo hubiera volteado a ver, es la selección del fenotipo o la selección de la enfermedad a estudiar. Cuando nosotros hablamos de trastorno bipolar, como mencionaba el doctor Sánchez de Carmona, estamos hablando de un espectro de padecimientos o un espectro de síntomas que se pueden conjuntar de maneras distintas. Y cualquier clínico en trastorno, cualquier psiquiatra y sobre todo un experto en ánimo nos podría decir que los pacientes bipolares no se parecen tanto uno con otro y se parecen mucho uno con otro. Y quizá en estos detalles, como dicen los americanos, a lo mejor el diablo está en los detalles, y tendríamos que hacer específicamente tipos de trastorno bipolar para poder encontrar su genética. Esto es algo que es una idea basada en teoría, pero que nuestro grupo y otros empezaron a investigar. Este es un estudio epidemiológico de Americangas, publicado en Psiquiatría Molecular el año pasado, que nos habla de este espectro. Nos dice, las familias parece ser que no heredan trastorno bipolar, que si pudiéramos hacer estos números que les enseñé antes más específicos, en realidad lo que están heredando son espectros sintomáticos. Y en este caso, por ejemplo, él divide el espectro en tres: en psicosis, en activación, que para nosotros sería la manía, y en depresión. Y así se van conjuntando pacientes en este espectro, que a veces
parecen un bipolar 1, a veces sería un episodio mixto o un paciente mixto, un bipolar 2, depresión, etcétera, y eso es lo que se hereda. Hay otro estudio de Fierce que se publicó también el año pasado que nos dice algo semejante pero con temperamentos y con neuroimagen, y así como mostró el doctor Sánchez de Carmona que la cognición es algo crítico en nuestros pacientes, ese estudio demostró precisamente que uno de los factores que más se heredan entre pacientes son precisamente este deterioro cognitivo, sobre todo la memoria verbal, y en neuroimagen estructuralmente problemas corticales a nivel prefrontal y temporal y a nivel de sustancia blanca. Entonces, no es que heredemos un trastorno, sino heredamos partes de síntomas que se van a conjuntar a veces en síndromes distintos. Curiosamente, esto no se había estudiado a nivel genético y fue nuestro grupo uno de los pioneros, no somos los únicos, pero somos uno de los pioneros en hacerlo. Entonces, nuestro trabajo, cuando a mí me tocó llegar ahí al grupo de investigación, fue Alfredo, tú y Stacy, que como les decía era la fellow, pero de genética, necesitan sentarse a definir subfenotipos. Entonces nos sentamos con los expertos a discutir, etcétera, y los principales hallazgos que hemos encontrado son en obesidad y trastorno bipolar, como lo voy a mostrar más adelante, pero ahora interesantemente también en sexo, otro tema que mencionó el doctor Sánchez de Carmona en edad de inicio, y otro tema que mencionó en manía inducida por antidepresivos y finalmente en respuesta al litio. Entonces, al pensar en estos pacientes bipolares diferentes, fuimos encontrando que precisamente su genética parecía ser diferente. En primer lugar, como les decía, obesidad. Sabemos que los pacientes bipolares padecen de mayor obesidad que los pacientes no bipolares. Y este es un tema a discutir, mucha gente lo atribuiría a los medicamentos, sin embargo hay muchos estudios en pacientes bipolares sin tratamiento que también sugieren una mayor obesidad. Estos son números del biobanco y como pueden ver 43% están en obesidad en un estado o en una región del estado donde la obesidad está en el 20%. Entonces, no solamente los pacientes bipolares tienen mayor obesidad, sino que los pacientes bipolares con obesidad se comportan distinto a nivel clínico. Los pacientes bipolares con obesidad son más graves, tienen mayor recurrencia, mayor suicidabilidad y un impacto, obviamente, en la salud mucho mayor. Incluso genes de obesidad han demostrado que la gente empieza a tener cambios en la conducta. Entonces pudiéramos estar hablando que este es un efecto bidireccional, que tanto la gente bipolar puede ser más obesa, como la gente obesa puede tener más problemas de ánimo. Y nuestra lógica, por lo cual llevamos la obesidad al trastorno bipolar y a su genética, fue si en enfermedades donde la obesidad es crítica, la obesidad se contempla en su genética, ¿por qué en el trastorno bipolar no? Y el ejemplo más claro es la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 2, ustedes como médicos sabemos ustedes y yo sabemos que los pacientes diabéticos con obesidad son totalmente distintos de los que no tienen obesidad clínicamente, y después se demostró que genéticamente y por lo tanto su biología es diferente. Usando esta misma lógica, nosotros dijimos, ¿y qué si los pacientes bipolares obesos son diferentes genéticamente de los no obesos? Y eso fue precisamente lo que publicamos en el 2014 en Psiquiatría Molecular, que al tomar en cuenta los pacientes bipolares con obesidad y sin obesidad, encontrábamos que la genética era distinta. Precisamente en un gen, TSF7L2, era significativa esta relevancia genómica o significancia genómica. ¿Y por qué esto fue emocionante y fue publicado en esta revista? Porque TSF7L2 es el factor, una variante en ese gen, es el factor de riesgo más grande para diabetes mellitus tipo 2. Entonces los endocrinólogos, cuando les decíamos esto, decían, wow, los psiquiatras pues todavía no, ¿verdad? Entonces, pero es la idea es ir incorporando especialidades y conjuntando trastornos para entender que las bases podrían ser mucho más parecidas de lo que nos imaginamos
y eso podría explicar en parte por qué van tan de la mano nuestros trastornos con alteraciones metabólicas. Este gen en la vía Wnt es importante porque es el paso final de esta vía, el paso que lleva a la transcripción en una vía que es de neuroplasticidad, que es crítica. De hecho, si se elimina en la vida fetal, la vida no es compatible. Es crítico para cómo se desarrolla el cerebro, para cómo se hacen los patrones, y no solamente eso, cuando se estudia su expresión a lo largo de la vida, nos damos cuenta que es crítica siempre para neuroplasticidad y neuroprotección, y es uno de los factores terapéuticos más estudiados en la actualidad. Entonces, al encontrar que hay un gen aquí que pudiera ser de riesgo para trastorno bipolar, es interesante, sobre todo porque el litio desbloquea esta vía y permite neuroplasticidad. Entonces pudiéramos estar hablando de efectos antagónicos entre obesidad y litio a nivel de neuroplasticidad. El estudio que fue el que se acaba de aceptar este año y por el que nos dieron el premio, lo que demostró fue en una población independiente esto, que conforme aumenta el índice de masa corporal, aumenta el riesgo genético de trastorno bipolar en ambas poblaciones, en la gente que carga con el alelo menor de esta variante, es decir, en la gente que no está funcionando como debería este gen, o en la que tiene menor funcionamiento este gen de neuroplasticidad. ¿Cuáles son nuestras teorías? Nuestras teorías serían que puede haber un efecto pleiotrópico, es decir, que comparten obesidad y trastorno bipolar un riesgo genético. Pudiera ser que ambos pierden mecanismos neuroprotectores conforme aumenta la obesidad, y esto ha sido demostrado en roedores. Entonces, en pacientes que ganan peso, se bloquea la vía Wnt y eso pudiera darnos más riesgo de trastorno bipolar. O finalmente, que el mismo trastorno bipolar altera el metabolismo, como son modelos donde la resistencia a insulina nos lleva a depresión. Y muy interesante, en estudios de células pluripotenciales, estos estudios que toman células de la piel y los convierten en neuronas, precisamente la vía que más distinguió pacientes bipolares de no bipolares fue la vía Wnt, esta vía que estaba funcionando deficientemente en estas células. Entonces es un área donde tenemos que hacer estudios funcionales. Ahora mencioné sexo. En cuanto a sexo, las mujeres parecen tener la mayor parte de este problema, ya que las hormonas, sobre todo el estradiol, convive intragenéticamente con Wnt, y pudiera ser que en algún momento de la vida de la mujer o cuando hay problemas hormonales, esto le pudiera dar más riesgo. Las otras dos áreas las voy a mencionar muy rápido. La primera es edad de inicio. Como les mencionó el doctor Sánchez de Carmona, hay 3 grandes inicios de edad para trastorno bipolar, y nosotros consideramos el primer pico, que es alrededor de los 15 años, el más temprano. Entonces, utilizando una población del TIM, que fue un estudio de respuesta en manía en personas muy jóvenes, y con nuestro grupo de la Clínica Mayo, lo que hicimos fue ver si había una genética distinta entre pacientes de edad de inicio muy temprana contra pacientes de edad de inicio en la vida adulta. El TIM es un estudio recomendable que demuestra que la risperidona es más efectiva que el litio y el valproato, y entonces esto también nos da indicios de que en jóvenes con manía la biología pudiera ser diferente. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos en 2 estudios distintos que sí hay un haplotipo, un grupo de variantes de riesgo en este gen que les mencioné al principio, que es un gen que codifica canales de calcio y que tiene que ver con respuesta probablemente a la motriquina ya inhibidores de la bomba, y BDNF, que como todos saben es un factor de neuroplasticidad. Tanto variantes en el primer gen de canales de calcio como en el segundo gen de neuroplasticidad nos estarían prediciendo que pacientes bipolares van a empezar en una edad temprana. Como dijo el doctor Sánchez de Carmona, hay clínica que lo sugiere, y sobre todo esta clínica de prodromos que nos dice, este chico puede ser bipolar. Si se pudiera conjuntar con este tipo de biomarcadores, estaríamos mucho más tranquilos de hacer el diagnóstico. Por último,
la aplicación farmacogenómica de lo que estamos haciendo. Sabemos que la farmacogenómica está de moda, que hay mucha gente promoviéndola y tenemos que tener cuidado. Los hallazgos en farmacogenómica en trastorno bipolar son escasos y sería difícil predecir si alguien va a ser bipolar o no por los hallazgos que les mostré o por los que les muestre cualquier persona. Esto es algo en crecimiento. La FDA, de hecho, ya ha bloqueado algunos de estos grupos en Estados Unidos porque prometen más de lo que pueden hacer. Entonces, lo que les muestro, ojo, es simplemente información previa, pero no podría usarse para un paciente. El primero es de transportadores de serotonina. El SL6A4 es un transportador de serotonina muy estudiado en múltiples enfermedades, pero en trastorno bipolar, ya que nos habla de una deficiencia en transportación de serotonina, nos pudiera predecir un riesgo a manía inducida por antidepresivos. Si nosotros tenemos exceso de serotonina que no podemos liberar, pudiéramos estar hablando de un mayor riesgo al dar un antidepresivo. Y este primer estudio que publicamos demuestra en metaanálisis que sí parece haber un mayor riesgo de manía inducida en antidepresivos en pacientes que cargan el alelo menor de este gen. Cuidado, porque ese gen sí viene en los estudios y yo no lo usaría como evidencia determinante. Lo que tratamos de hacer es conjuntarlo con la clínica, y como vieron en las guías de uso de antidepresivos, nos damos cuenta que los que más tienen riesgo son los pacientes bipolares tipo 1, los cicladores rápidos, pero interesante, y por eso lo puse, pacientes con ansiedad y con trastornos de la alimentación, que son cosas que a veces se nos van. Preguntar por atracones, por ejemplo, y parece ser que nos da más riesgo de ahí. Ya finalmente, para terminar, respuesta al litio. Este es un área muy emocionante, ya que primero en 2013 este grupo chino demostró que hay una variante genética de riesgo específica, no de riesgo, de predicción de respuesta al litio en la glutamato de descarboxilasa. Nuestro grupo ha demostrado que igual TCF7 influye en la respuesta al litio, y eso es algo que estamos estudiando en ratas. Y finalmente, en células pluripotenciales se acaba de publicar un estudio en Nature que nos dice que hay factores de hiperexcitabilidad genéticos que nos pudieran predecir qué pacientes van a responder al litio. Para terminar, estamos explorando otros fenotipos, esperamos tener pronto resultados. De hecho, uno de ellos ya se publicó, que fue el de Miguel, que presentó hace rato el doctor. Ya el consorcio genómico que les mencioné por fin volteó a ver la idea de los subfenotipos y nos encargó estudiar índice de masa corporal. Este es un grupo verdaderamente grande y para nosotros son muy buenas noticias. Y estamos haciendo estudios funcionales en ratones, así como estudios de epigenética y expresión en humanos. Para concluir, parece ser que los distintos subtipos de trastorno bipolar cargan genética diferente. Por ejemplo, que variantes de TCF7L2 nos hacen más vulnerables a trastorno bipolar cuando aumentamos de peso, que variantes en canales de calcio y en BNF pudieran predecir riesgo temprano de trastorno bipolar, y finalmente que hay nuevas avenidas como en la vía WINT para tratamiento y farmacogenómica. Agradecer al grupo de la Mayo Clinic, en especial a Stacy, que como les decía, buena parte del coautor en todos los estudios, a Susan McElroy, al Dr. Mark Fry, a Johanna y a la gente en Sensa por todo su apoyo. Muchas gracias.